Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar con esta serie de Salvemos a Perú y hoy día voy a hablarles sobre la justicia social y Javier Milei, ¿ya? Miren, el presidente Javier Milei, el presidente de Argentina, se ha convertido al judaísmo y él es un crítico él ha lanzado críticas muy fuertes al tema de la justicia social, ¿no? Pero lo raro es de que la justicia social está ampliamente respaldada en la Torá y en el Tanaj, ¿ya? La Torá es el Pentateuco, ¿ya? Los cinco primeros libros de la Biblia y el Tanaj es la Biblia judía, ¿ya? Y lo raro es que siendo él converso al judaísmo, está en contra de un tema que está ampliamente sustentada en los escritos judíos. O sea, es una cosa increíble, ¿no? Lo que pasa es de que hay una gran confusión porque una cosa es la justicia social y otra cosa es el populismo irresponsable. Lo que se ha estado aplicando por ejemplo, en Argentina, antes de Javier Milei, ha sido un populismo irresponsable. El Estado ha estado gastando un montón de dinero de los fondos del fisco para subvencionar alimentos, subvencionar servicios, ¿no? Hasta el grado de quebrar el fisco del Estado, ¿no? Entonces, lo mismo pasó en Bolivia. Bolivia, en la época de bonanza económica, ¿no? Tenía mucho dinero y empezó a subvencionar bienes y servicios. Hasta que vino la época de las vacas flacas, ya no había dinero para subvencionar los bienes y servicios, ya han entrado en una crisis económica terrible. Esto mismo pasó en el primer gobierno de Alan García aquí en Perú. Se subvencionaban bienes y servicios hasta quebrar los fondos públicos. Entonces, como ya no había fondos, no había respaldo en oro para emitir más monedas, empezó lo que se llama la maquinita, empezaron a fabricar billetes sin fondos y empezaron a inundar el mercado con billetes sin fondos porque no había respaldo en oro porque el fisco estaba quebrado, ¿no? Porque todo lo había gastado en subvenciones de bienes y servicios. ¿Y qué pasó? Generó un proceso hiperinflacionario por el incremento de la emisión de monedas sin fondos, ¿no? Entonces comenzó el fenómeno hiperinflacionario. Entonces, lo que supuestamente era para ayudar al pueblo terminó destruyendo la economía de estos países. Porque una cosa es la justicia social y otra cosa es el populismo irresponsable. Lo que se está aplicando en estos países llamados socialistas de acá de Latinoamérica y Hispanoamérica no es realmente socialismo, es realmente populismo irresponsable, ¿no? ¿No? Porque le dicen que no, son medidas sociales en el apoyo a los estados. Bueno, serán medidas sociales, pero estás destruyendo la economía de tu propio país, ¿no? Y son populistas porque quizás buscas la reelección, entonces subvencionas más bienes y servicios para que la gente tenga una vida más llevadera, más cómoda, ¿no? Gracias a las subvenciones, ¿no? A costa de destruir la economía de tu país por el solo hecho de querer ser reelegido. Eso es populismo, populismo irresponsable, ¿no? Entonces vamos a continuar. Ahora sí vamos a entrar al tema. En la Torah, que es la ley del Señor, las instrucciones del Señor, ¿no? Que es el Pentateuco, el Señor estableció tres tipos de leyes para regir la vida de Israel. Estableció la ley judicial, que es para normar todo el sistema jurídico del país, todo el gobierno, ¿ya? Estableció la ley moral para regir todo lo que es el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Las normas morales para el funcionamiento social, y estableció la ley ritual para normar todo lo que es la, eh, la religión de Israel, ¿no? Toda la estructura religiosa de Israel, los sacrificios, los sacerdotes, los servicios al Señor en el templo de Jerusalén. El Señor había normado todo aspecto de la vida de Israel, desde la política hasta la religiosa, la social, la moral, todo estaba normado por el Señor, ¿no? Entonces, que esto sirva para que entiendan de que en Israel había francamente una teocracia, ¿no? No había una tal separación entre iglesia y Estado, no había eso. No, no había una separación entre el gobierno monárquico y la religión, se puede decir. No había y la religión judía, no había, o la religiosa, o el culto sacerdotal, llamémoslo así, o el servicio sacerdotal. No había una separación de ese tipo. Todo, ¿no? El monarca era visto como un pastor, ¿no? Para gobernar en los aspectos públicos, ¿no? Y el sumo sacerdote y los levitas estaban puestos para servir al Señor en todo aspecto de los rituales y las actividades religiosas, ¿no? En Jerusalén, ¿ya? Para que vean. Entonces, no había tal cosa entre separación entre la religión y la política, ¿no? No había una separación entre lo secular y lo sagrado y lo secular. No existía esas separaciones, ¿ya? Para que entiendan esto, ¿ya? Entonces, como le decía, entonces los teólogos le llaman
esta autoridad del Señor, de Dios Todopoderoso, sobre el aparato del monárquico estatal y sobre el sistema, el aparato religioso, sacerdotal, ¿no? Y sobre la vida social en general, los teólogos le llaman la soberanía absoluta de Dios. Dios es soberano. ¿No? O sea, no es que Dios es soberano solamente en temas religiosos. Dios es soberano en toda la creación, tanto en los aspectos políticos como religiosos y sociales. Dios es totalmente soberano. Así que desde este punto de vista, no cabe la idea de un Estado laico o una iglesia separada del Estado o un Estado no confesional, ¿no? No hay tal cosa, ¿no? Porque el Señor es soberano de todo y dueño de todo, ¿no? Así que cuando un político quiera decirle que la iglesia que no se mete en política, está muy equivocado, porque el Señor es soberano en todo, tanto en la iglesia como en el Estado, ¿ya? Bien, entonces sigamos con el tema. ¿Ya? Entonces voy a darles algunos ejemplos de leyes sociales que Dios había establecido. Bien, comencemos, ¿no? El Señor había establecido, por ejemplo, el año del jubileo. Es decir, que cada 40 años hay un año, que es el año 50, que es el año del jubileo. En este año de jubileo, por ejemplo, todas las deudas se perdonaban. Tú tenías una deuda con alguien, todas las deudas se perdonaban. Todas, a nivel de todo Israel, de todo el pueblo de Israel, todas las deudas se perdonaban. ¿Ya? Otra cosa más es que si tú te habías hecho siervo de alguien para trabajar gratis por esa persona a cambio de pagarle una deuda, eso se llama hacerse siervo, ¿no? De alguien, ¿no? Está mal traducido como esclavo, ¿ya? Uno se hace siervo, ¿no? Se hace siervo de alguien para pagar con mi trabajo, con ese trabajo, una deuda que yo tengo con esa persona, ¿no? Entonces, toda la servidumbre la servidumbre que se terminaba, ¿ya? Tu deuda era condonada, ¿no? Perdonada, y tú podías regresar a tu casa y dejar de ser siervo de ese gran señor o ese gran señor, ¿no? O la persona a quien le debes, ¿no? Entonces, todos los que eran siervos dejaban de ser siervos. Y otra cosa más es de que si tú habías adquirido terrenos a una persona, ¿no? En el año 50 tenías que devolverle el terreno a esa persona. Si le habías adquirido terrenos a una familia, en el año 50 tenías que devolverle los terrenos a esa familia. Ahora, eso es bien importante porque si te das cuenta, había una renovación total de la estructura social con estos cambios. No es solamente unos cambios económicos, ¿no? De obligaciones, ¿no? De deudas, no. Era una renovación total. Todo regresaba a foja cero. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que si continuaba este ciclo, ¿no? De endeudamiento, enriquecimiento, los teólogos piensan que podía haber llevado a una gran división social entre muy, muy ricos y muy, muy pobres, o un grupo muy, muy poderoso que acumulaba todas las riquezas y la gran mayoría de gente en la pobreza. Y podía generar procesos de guerra civil o de opresión contra las masas populares. Entonces, por eso, de esta manera, los teólogos piensan de que se evitaba conflictos sociales, se evitaba grandes desigualdades, grandes diferencias. Es normal que siempre haya ricos y pobres, pero cuando las desigualdades son tan grandes, ya eso es inadmisible. Por ejemplo, el Perú vivía eso en la época de la oligarquía y de la aristocracia, los gobiernos aristocráticos, ¿no? Había una pequeña cúpula que gobernaba todo el Perú y la gran mayoría de peruanos eran, eran pobres, ¿no? Entonces, era una cosa, las diferencias sociales eran abismales. Por ejemplo, los indios del campo no tenían ni derecho no iban ni a la escuela, no tenían acceso a salud, ¿no? No tenían, no tenían casi acceso a la justicia, porque todo el aparato del Estado estaba en manos de grupos familiares, ¿no? De grandes terratenientes. Entonces, la diferencia social era abismal, era brutal. Entonces, eso el Señor no permitía que haya en Israel. No puede haber que un hijo judío, un descendiente de Abraham, no puede ser oprimido por otro. No, eso no es, porque es toda persona, como todos ellos son descendientes de Abraham, ninguno de ellos tiene que ser oprimido por otro. Puedes hacer transacciones con esa persona, pero oprimirlo no. Entonces, entonces el año jubileo servía para prevenir cualquier fenómeno de opresión, de crecimiento de las grandes desigualdades, de incremento de las injusticias o incremento de la opresión de los más fuertes y poderosos o los más ricos sobre los pobres y los más débiles. ¿Ya? Entonces, ese es el año jubileo. Vamos con la siguiente.
cuando había cosechas de granos, ¿no? Sea trigo, cebada o cosecha de uvas, ¿no? Pasaban los cosechadores y lo que quedaba en el campo que se pasó sin cosechar, ¿no? Quedaba para los pobres. Esa era una ley. Entonces, por ejemplo, eso se ve claramente en la historia de Ruth y de Boaz. Eso está en el libro de Ruth, ¿no? Boaz era el dueño de los grandes terrenos, era un gran terrateniente, ¿no? Y Ruth pasaba y recogía el grano que se quedaba tirado en el campo. Entonces, esa era una ley, ¿no? Si era el caso de uvas, por ejemplo, ¿no? O frutos, ¿no? Pasaban a los cosechadores y lo que quedaba en el campo era para los pobres, ¿no? Entonces, si por ejemplo se quedaba en el campo un 5 o 10%, entonces esa está bien, porque si hubiera un 5 o 10% de pobres, con ese 5 o 10% de cosecha, ellos ya tienen un ingreso aceptable como para vivir, ¿no? ¿No? Entonces era un gran beneficio, ¿no? Entonces, otra ley más es que todo el pueblo tenía que dar el diezmo, el maser se dice en hebreo, ¿no? Todo el pueblo tenía que dar el diezmo. ¿Por qué? Pues este diezmo servía porque, para sustentar tanto a los levitas como a los pobres y a los necesitados, ¿no? Y este diezmo es bien importante, ¿no? Porque el diezmo le pertenece al Señor. ¿Qué pasa? Que Israel, en el tiempo del profeta Malaquías, en el Antiguo Testamento, no daba el diezmo. ¿Y qué pasa? Que el diezmo es del Señor. Y miren, el Señor fue bien duro con ellos, ¿no? Decía, miren, Malaquías capítulo 3, versículo 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. O sea, la nación no estaba dando el diezmo, no estaba dando el macer. Y el macer es de Dios. Entonces el Señor hasta los maldijo por no dar el macer, porque el Señor decía, esto es mío, y ustedes no me lo están dando, me están robando. Entonces el Señor hasta los maldijo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿pero para qué era el macer? Vamos a Deuteronomio. Solamente voy a leer una sola parte, una sola porción, porque hay muchos versículos, pero solamente voy a leer uno, ¿ya? ¿Para qué era el diezmo? Miren, le voy a leer una oración que se decían los judíos cuando daban el diezmo, el macer, ¿ya? Dice, y dirás delante de Yahweh tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Es decir, el diezmo era para el levita. ¿Y el levita quién es? El levita es toda persona que era de la tribu de Leví, que se encargaba de servir al Señor en todos los oficios religiosos sacerdotales. Había levitas que cantaban, levitas que tocaban los instrumentos musicales, levitas que limpiaban el templo de Jerusalén, levitas que reparaban el templo de Jerusalén, levitas que hacían los sacrificios, ¿no? Levitas que hacían las oraciones, ¿no? Levitas que hacían de todo, hasta enseñanza, ¿no? Entonces, toda persona, todo sirve al Señor, para ellos era el diezmo, para darles a ellos, para que ellos tengan sustento. Porque como ellos, los levitas, no habían heredado territorios, ¿no? Como las otras 11 tribus, todas las 11 tribus tenían que dar el diezmo para sostener a la tribu de Leví, porque estaban exclusivamente dedicados al servicio del Señor, ¿ya? Entonces, para ellos tenía que ser el diezmo. Pero también dice, como les hemos leído, para el extranjero, el huérfano y la viuda, que eran los sectores más desposeídos de la sociedad, ¿no? Es bien interesante. Me gustaría hablar de los tres, pero como el video, no quiero hacer que el video sea largo, les tengo que decir de que el levita, el extranjero, la viuda y el huérfano eran como los sectores más desfavorecidos de la sociedad judía. Entonces, para ellos también tenía que ser el diezmo, ¿no? Entonces, veamos lo que nuevamente, y cómo se da el diezmo. El diezmo se llevaba a, les quiero leer lo que dice Malaquías, es bien interesante, ¿no? Malaquías capítulo 3, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, ¿no? Entonces, ¿qué es el alfolí? El alfolí es un depósito de alimentos. Entonces, traigan todos los diezmos al alfolí, al depósito de alimentos, ¿no? Ya hay alimento en mi casa. Acá no habla de alimento espiritual, no. Ese es alimento. Traigan todos los diezmos al alfolí, que es el depósito de alimentos, para que haya alimento en mi casa. ¿Y para quién es ese alimento? Justamente para los levitas y los pobres, ¿no? Eso se tenía que cumplir, ¿ya? Entonces, para que veas de que estos son algunos casos de leyes sociales, ¿no? Ahora, en el Nuevo Testamento, como las congregaciones eran en casas, en células, entonces traían sus ofrendas y también se cree que también, se dice que también los diezmos, ¿no? A un fondo que tenían las congregaciones.
Las iglesias funcionaban en casas, en células, en hogares. Entonces tenían un fondo y quien administraba en el fondo se llamaba las mesas, ¿no? Entonces las mesas administraban el fondo para dar a los necesitados de la congregación, ¿ya? Entonces hay gente que vendía sus propiedades, de eso cuenta mucho el libro de Hechos, gente que vendía sus propiedades y traía el dinero al fondo, cosas que daban a los necesitados de la congregación y no había nadie necesitado en la iglesia, no había nadie que pasase por necesidad porque todos eran sostenidos por la congregación, los más pobres me refiero, ¿no? Entonces, inclusive el caso de las viudas, ¿no? Había lista de viudas, mujeres viudas, ¿no? Que no tenían a su esposo, entonces tenían una lista de viudas y tenían que ser viudas decorosas, porque en las mismas epístolas de los apóstoles narran de que si la viuda tenía una vida pecadora y desenfrenada, a esa viuda no se le daba nada. Tenía que ser una viuda ejemplar, decorosa, a esa viuda sí se le daba del fondo de la congregación, ¿ya? Entonces algunos teólogos piensan de que no, que ese fondo no podía incluir el diezmo porque el diezmo ya no es válido en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Lo que pasa es de que el diezmo no es tanto porque si está o no en el Nuevo Testamento, ¿no? El diezmo sí está en el Antiguo Testamento, pero no se menciona en el Nuevo Testamento. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que no es tanto que si está escrito o no está escrito, sino que es una ley universal. Dios te da abundancia, ¿no? Y lo justo es que le des a Dios de esa abundancia que Dios te ha dado, por lo menos el 10%. Esa es la ley, ¿no? Por lo menos el 10% darle a Dios, ¿no? Entonces, no basta con que le des una vida de santidad, alabanzas, ¿no? Y adoración al Señor. No es suficiente. Si el Señor te ha dado en lo material, y en lo material también tienes que darle a Él, ¿ya? Eso es la ley. Por eso el Señor dice, malditos sois con maldición, porque no daban su diezmo. Porque para el Señor era necesario cumplir y el Señor a qué lo destinaba? Lo destinaba justamente, es de Él, pero lo destinaba para el sustento de los levitas y los pobres de la sociedad, ¿ya? Entonces, para que veas, ¿ya? Entonces, vamos a entrar un poco ya, entonces ya, esos son algunos principios, ¿no? De principios de leyes sociales que había en el Antiguo Testamento y prácticas sociales que había en la época del Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces, vamos a entrar un poco, vamos a hablar de la lógica de la propiedad privada, ¿no? En la actualidad, todo esto lo que les digo es una locura, porque desde la lógica de propiedad privada, lo que es mío, es mi propiedad privada, no me lo puedes quitar, ¿no? Inclusive los libertarios dicen de que cobrarles impuestos a las personas de su propiedad privada es como robarles. Eso dicen algunos libertarios, ¿no? Es como robarles. Mira, pero en toda sociedad siempre se ha pagado impuestos, ¿no? Hasta en la sociedad de Jerusalén. Todo el mundo tiene que pagar impuestos, es una obligación. Pero eso es aparte del diezmo. Ahora, entonces, ¿qué pasa? De que desde el punto de vista lógica privada, de la lógica de la propiedad privada, sería una locura el año del jubileo. ¿Qué? Devolverle las tierras que yo le adquirí a la persona a quien le compré. Dejar en libre dejar que una persona deje de pagar sus deudas con trabajo vía la servidumbre. No, esa persona tiene que trabajar para mí hasta que pague su deuda. Que es como condonar deudas. No, es inconcebible desde el punto de vista de la propiedad privada contemporánea. No, las deudas no se condonan, no se condonan. Las deudas se pagan y se pagan. Y si tú me debes plata, o me pagas el dinero o trabajas como siervo para mí. Pero me pagas, me pagas. Y no voy a devolver ninguna propiedad a nadie. Es mío, yo lo adquirí, así que me pertenece. Desde el punto de vista de la sociedad capitalista, de la propiedad privada, todas estas leyes son una locura, ¿no? ¿Ya? Son una locura. Pero ahora vamos a entrar al tema ahora sí, ¿no? Aplicando un poquito esto, ¿no? La lógica bíblica. Ahora sí les voy a romper el cerebro, ¿ya? Voy a romper ese cerebro. Desde el punto de vista de la Biblia, no existe propiedad privada. Todo le pertenece a Dios. Absolutamente todo le pertenece al Señor. Inclusive al Señor le pertenece tu ropa y hasta tu propio cuerpo le pertenece al Señor, ¿no? No hay propiedad privada. Todo es de Dios, ¿no? Entonces, si todo le pertenece a Dios, entonces ¿yo qué soy? Tú eres, según la lógica bíblica, tú eres solamente un administrador. Porque cuando el Señor puso a Adán y Eva en el huerto de Edén, le dijo que lo labrasen y que lo labrasen y lo cuidasen. Esa fue la instrucción. Entonces no le dijo, esta es tu propiedad privada, el Edén ahora es tu propiedad privada, haz lo que quieras acá. No, el Edén le pertenecía al Señor, todo le pertenece a Dios. Y Dios lo puso a Adán y Eva ahí para que lo labre, lo cuide, lo guarde. Entonces eso es lo mismo por hoy en día, esa es una ley universal. Tú solamente eres administrador de lo que Dios te dio. Y si haces eso
¿qué hace que ese bien produzca? Igual todo le pertenece a Dios, ¿no? Todo le pertenece a Dios, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, eh, tú simplemente eres un administrador, no hay propiedad privada, todo le pertenece a Dios. Otra cosa más es que Dios exige de que de esas riquezas que tú hagas, con lo que Dios te ha dado, tienes que dar el macer y tienes que dar a los necesitados, ¿ya? Entonces, tienes que darle a Dios, ¿no? Tiene que dárselo a Dios. Y eso debe ser distribuido tanto para los siervos del Señor como, como para los necesitados, ¿no? Es una ley, se tiene que cumplir, ¿no? Se tiene que cumplir, ¿no? Ahora, desde el punto de vista, inclusive el no dar el macer y no hacer misericordia es causal de condenación eterna. Porque como leímos, el Señor maldijo a Israel porque no daba el macer, no daba el diezmo. Por ejemplo, un caso bien claro es la historia que cuenta el Señor Jesucristo. Yeshua HaMashiach cuenta la historia de Rico y Lázaro, ¿no? El Lázaro estaba a la puerta de la casa de Rico y estaba muerto, muriéndose de hambre, era un mendigo, ¿no? Y tenía llagas en el cuerpo y venían los perros y le lamían las llagas. Y quería saciar su hambre con las migajas que caían de la mesa del rico, ¿ya? Entonces los dos murieron. Lázaro fue llevado al seno de Abraham, que es como un tipo de paraíso, y el rico fue llevado al fuego eterno. Entonces, ¿por qué el rico iría al fuego eterno? ¿Cuál fue su pecado? Su pecado es que no fue solidario con Lázaro. Lo que pasa es que dentro de la lógica bíblica, la solidaridad, la misericordia, la solidaridad y la compasión no es optativo, no es una sugerencia, no es una recomendación, no es voluntario. La solidaridad, la misericordia y la compasión es un mandamiento y una obligación. Si no cumples eso, al infierno. Estás obligado a darle al necesitado, ¿no? De alguna otra manera, darle. Se le da vía el macer, ¿no? Que tiene que ser destinado también para esta gente necesitada, pero también se le da vía también donaciones. Por ejemplo, la famosa ofrenda de Sedacá, que hablé en otro video, ¿ya? La famosa ofrenda de Sedacá, ¿no? Es para los necesitados, ¿no? Entonces, le das al necesitado para que tenga su sustento, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque desde el punto de vista bíblico, también, como toda persona es imagen y semejanza de Dios, toda persona tiene que ser apoyada, ayudada, respetada, ¿no? Protegida. Ningún ser humano tiene que vivir en la miseria y en la pobreza, ¿no? Ni puede ser explotada, ni abusada, ni oprimida, ni brutalmente reprimida. ¿Por qué? Porque ese ser humano es imagen y semejanza de Dios. Tiene una dignidad intrínseca, tiene un valor intrínseco. Por eso no se le puede hacer daño, tiene que hacerse el bien. Entonces algunos pensarán, no, Renan, lo que tú estás diciendo es comunismo, es socialismo. Eres un zurdo, ¿no? Eres un progresista, ¿no? No, nada que ver. Estamos hablando solamente de teología. Desde el punto de vista de la lógica del Señor, el Señor no está en contra de los ricos. Pero el rico tiene que dar a los estados si es que quiere ir al cielo. Porque les cuento otra historia. El Señor Jesucristo estaba caminando y se apareció un hombre rico y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para llegar a la vida eterna? El Señor Jesucristo le dijo, tienes que cumplir los mandamientos, ¿no? Y le mencionó. Y el rico le dijo, todo eso lo guardaba de mi juventud. Y el Señor Jesucristo le dijo, te falta una cosa más. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y después ven y sígueme. Y el rico se puso muy triste porque era muy rico. Y después el Señor Jesucristo dijo una cosa bien interesante. Dijo que es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que un rico entre al reino de los cielos. ¿Saben por qué? Porque el ojo de la aguja era una puerta chiquita dentro de un portón grande en las ciudades, ¿no? El ojo de la aguja era la puerta chiquita para que pase una persona. Pero es muy difícil que un camello enorme pase por esa puerta chiquita, ¿no? Entonces lo que el Señor decía es que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque justamente le pasa lo mismo que el rico y Lázaro. Hizo muchas riquezas y no compartió con los pobres. Porque si tienes muchas riquezas, tienes de más, tienes superávit, entonces, ¿para qué acumular tanto? Más bien da a los necesitados, da a los pobres, ¿no? Porque si el no dar a los pobres, como le digo, no es optativo, es un mandamiento, ¿no? Y el no dar
ni el más que es el diezmo, y no hacer misericordia, ambos son causal de condenación eterna en el infierno. Ambos, ambos son causal de condenación. Ya les he contado el caso de la maldición que hace el Señor sobre Israel en el libro de Malaquías, la historia de Rico y Lázaro, ¿no? Y lo que el Señor Jesucristo le dijo al rico. Entonces, no es que el Señor es comunista, no es que el Señor es socialista, ni progresista, ni izquierdista, no, nada que ver. Acá no estamos hablando de ideologías. La lógica bíblica es diferente. Se trata de misericordia y compasión, porque ningún ser humano, por cuanto es imagen y semejanza de Dios, ningún ser humano tiene que vivir en condiciones infrahumanas, ¿no? Y toda la sociedad está obligada a darle a esa persona, ¿no? Porque ningún ser humano merece vivir así, porque es imagen y semejanza de Dios. Entonces, la sociedad no es que es una opción, es una posibilidad, no es una sugerencia, ¿no? Que sería bueno, no, es una obligación de parte de Dios. Entonces, por eso, para que veas de que sí existe una responsabilidad social cristiana, sí existe una justicia social cristiana, ¿no? Bíblica. Hay otras que están ideologizadas, ¿ya? Que inclusive tienen discursos progresistas, ¿no? Hay unos que quieren que el tema de justicia social creen que es el aborto, ¿no? Un tema de justicia social es la muerte digna, la eutanasia. No, eso no es bíblico para nada. Y es contrario a los principios bíblicos. Si hay una justicia social bíblica, cristiana, pero hay una justicia social también no cristiana, que puede estar torcida y deformada. Pero para que vean que de todas maneras, ¿no? Siempre hay una obligación del pueblo cristiano de respaldar, ¿no? El apoyo a los más necesitados, ¿no? A las personas que tienen menos posibilidades de desarrollo, a las personas que no han tenido la misma buena fortuna que otras, si hay esa necesidad de darlas, ¿no? Entonces, que sirvan este video para entender de que este, si hay una responsabilidad social cristiana y por eso, si un gobierno decide apoyar a los más necesitados vía subvenciones de bienes y servicios, está bien, como en Perú, ¿no? El SIS es una subvención, el Servicio Integral de Salud en hospitales está subvencionado por el Estado peruano, la educación es subvencionada, ¿no? Hay muchas cosas que en Perú están subvencionadas para que todos puedan ser beneficiados, ¿no? Eh, pero en Perú es moderado. Porque cuando se cae en populismo excesivo de gastos fiscales en subvenciones, como pasado en Perú, les repito, en el primer gobierno de García, pasó en Argentina antes de Javier Milei y está pasando en Bolivia, pasó en Bolivia, por eso esos países se van a la ruina, porque es populismo irresponsable. Eso ni siquiera es comunismo, ni siquiera es socialismo, populismo irresponsable, ¿no? Subvencionar para ganarte el apoyo popular para que voten en las siguientes elecciones por ti, a costa de quebrar al fisco del Estado, eso es una irresponsabilidad porque al final tanto Perú quedó en la ruina en esa época, Argentina quedó en la ruina y Bolivia está ahorita en la ruina. Esa es eso es populismo irresponsable, eso ni siquiera es socialismo. Entonces, que este video sirva para entender de que sí hay una responsabilidad social cristiana, hay una obligación del pueblo cristiano de respaldar causas sociales, de responsabilidad social, de justicia social bíblicas, ¿no? Apoyar a los más necesitados, a los menos favorecidos, los que no han tenido las mismas oportunidades ni han tenido la misma buena aventura que otros. Es una obligación, no es optativo, es un mandato del Señor. Por eso el Señor bendice inclusive a Alemania tanto, porque ahí todos tienen que dar el diezmo. El Estado le toma de los sueldos, toma una parte que es el diezmo, la décima parte lo da, y el Estado alemán lo divide en ese diezmo en mitad para la iglesia alemana y mitad para las agencias alemanas de cooperación y lucha contra la pobreza. Por eso el Señor bendice a los alemanes, porque cumplen la ley, todos dan el diezmo, y encima muchos alemanes donan para causas sociales. Por eso el Señor bendice a Alemania, a pesar de que la mayoría sea atea, porque esta ley se cumple, seas cristiano o no seas o no seas cristiano, seas creyente o no, la ley se cumple, porque al Señor le gusta que cuando alguien cumple esto, aunque no sea cristiano, el Señor le bendice. Entonces, pueblo cristiano, piensa bien en que tienes que apoyar causas sociales, porque es un mandato del Señor, pero que sean cristianos, que sean morales y sean éticas. Esas causas sí hay que apoyarlas. Bueno, pueblo cristiano, que Dios te bendiga. Ay, por si acaso, no te dejes engañar por esos hombres esos extremistas, sean libertarios, ultraderecha, nueva derecha, ¿no? O
llamados también, o también grupos fascistas, cuidado con ellos, ¿ah? Que ellos condenan todo tipo de causa social y justicia social. Ellos creen que debemos regresar a la sociedad en que el que puede, puede, ¿no? El que no puede, que se muera, ¿no? Que el poderoso es el que debe gobernar y el pobre es el que debe ser oprimido. Ellos piensan, tienen esa mente, tienen en la cabeza esa idea, ¿no? Que inclusive tiene ideas medias dictatoriales, totalitarias, ¿no? Que, antidemocráticas, que preferirían que haya una dictadura a su estilo de ellos, ¿no? Sin ningún tipo de causa social, sin ningún tipo de justicia social, ningún tipo de responsabilidad social, ¿no? O sea, esa gente son gente enferma que ve terrucos en cada esquina, ven zurdos en cada fideo de la sopa, o ven socialistas en cada granito de arroz de su almuerzo, ¿no? Son gente media paranoide ya, ¿no? Que ven en todas partes, ¿no? Y toda persona que no piensa como ellos es un terruco, un comunista, un zurdo, ¿no? Es un progresista, ¿no? Es un progre. Toda persona que no piensa como ellos, ¿no? De su forma de pensar, que son fanáticos, son gente fanatizada, trastornada, enferma. Hasta yo pienso que están poseídos por demonios, que los instrumentalizan para polarizar la sociedad peruana, para generar una situación de conflictividad, ¿no? Para que nos matemos entre peruanos, ¿no? Buscan que la sociedad se polarice entre extrema derecha y extrema izquierda para finalmente matar a los de extrema izquierda, mejor dicho, matar a todo aquel que no piense como ellos, para que veas cómo piensan la gente enferma, trastornada, ¿no? Entonces, cuidado con esa gente, ¿eh? Que después van a estar diciendo que yo soy Renan, es un suburdo comunista. He hablado pura Biblia, he hablado pura Biblia, pura teología. Acá no he hablado de ideología, por si acaso. Estoy en contra de, estoy en contra de todos los bandos, pero también valoro cosas de todos los bandos. Cada bando tiene sus virtudes, cada bando tiene sus propias canalladas. Así que soy crítico de todos, pero también rescato cosas buenas de todos. Y que si tomásemos todas las cosas buenas de todos, podremos construir un Perú mejor y una Hispanoamérica mejor. Bueno, que Dios les bendiga. Cuídense. Chao.